Buenas tardes, hermanos, bienvenidos a un nuevo servicio. Vamos a orar. Señor Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra, Señor, te doy gracias por esta tarde. Señor, te doy gracias, Señor, por el privilegio de poder despertar un nuevo día. Te doy gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos provees, y te doy gracias, Señor, porque podemos reunirnos para escuchar tu palabra, Señor, a través del pastor. Y te pido, Señor, que esta alabanza y también el mensaje puedan tocar a todos los hermanos que nos están viendo ahorita y que puedan entender lo que tú quieres que ellos entiendan, Señor. Te doy gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
permites, Padre, estar aquí ante tu presencia, Padre, para aprender acerca de ti, para aprender acerca de lo que quieres que nosotros aprendamos el día de hoy, Padre. Te pido que por favor bendigas las palabras del Pastor Pacheco, que esas palabras lleguen hasta lo más profundo de nuestros corazones y mentes, Padre, para que podamos aprender más de ti, más de lo que tú quieres que hagamos. Gracias te damos por tus bendiciones, por tu amor y porque, Padre, hasta ahorita no nos has dejado. En el amor de tu Hijo Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, familia, amigos. Es un privilegio estar nuevamente aquí compartiendo la palabra de Dios. En estos tiempos difíciles, seguramente que tenemos que hacer algunos cambios en nuestra vida. Muchos de ustedes seguramente conocen a alguien quien ha perdido el empleo y es de esperarse que se tengan que hacer ciertos cambios. Algunos perdieron algún familiar. Hay que hacer cambios. Algunos seguramente se han afectado más financieramente que otros. Hay que hacer cambios. Todos estamos afectados en todo el mundo de alguna manera. Aún el que tiene recursos financieros puede ser que esté afectado mucho emocionalmente. O el que es estable emocionalmente puede ser que esté afectado financieramente. Es decir, todos estamos necesitados de hacer ajustes. El problema es cómo hacemos los ajustes, cómo establecemos nuestras prioridades. Cuando hablamos de esos términos, pareciera ser que eso solamente corresponde al área académica, pero déjeme decirle que la Biblia nos da consejos sabios, básicos, para poder establecer límites, prioridades, sobre todo cuando se tienen nuevas metas. Qué bonito sería de que todos recurriéramos a la palabra de Dios para encontrar esa respuesta. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchas veces más bien recurrimos a fuentes que nos hacen sentir mejor o que creemos que son más acertadas y dejamos al final a la palabra de Dios cuando debería de ser al contrario. Primero, empezar con la palabra de Dios, a ver qué es lo que Dios me dice en este momento de mi vida. He tenido el privilegio de platicar con algunos amigos, hermanos, donde dicen que quieren cambiar su vida. Yo creo que ese es un buen mensaje. ¿Por qué? Porque el hecho de haber escuchado la palabra no es suficiente. Hay que tomar pasos en concreto para poder tener una vida cristiana que honre a Dios. Así que si usted está enfrentando una adicción, déjeme decirle que es importante que usted cambie de muchos hábitos. ¿Por qué? Porque si no, solamente estamos haciendo lo mismo y no va a haber un cambio reflejado, aunque Dios esté dispuesto a ayudarnos. Así que yo lo animo a que pongamos atención en lo que el libro de Esdras nos va a enseñar en esta ocasión. Antes de entrar a la enseñanza, déjenme darle en perspectiva de que cuando el pueblo judío fue llevado cautivo a Babilonia, después se lo llevó Nabucodonosor, después Ciro conquista a Nabucodonosor y a él le llega una visión donde le dice que tiene que dejar libre a ese pueblo judío. Y entonces Ciro hace un decreto donde deja libre al pueblo judío. Y entonces viene un primer viaje de personas, al frente va Zorobabel, después viene otro viaje donde viene Esdras y el último donde viene Nehemías. Pero entonces el contexto es de que el pueblo había estado ahí más de 70 años esclavo en Babilonia y ahora regresaban libres a Jerusalén. Cuando ellos van a regresar, es importante que Dios les dé nuevas formas de pensar, de actuar, porque antes actuaban como esclavos, pero ahora van como hombres libres.
Entonces, sabiamente en este pasaje que vamos a ver, Dios les da indicaciones importantes ahora que son personas diferentes, con forma de pensar diferente. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Antes vivíamos en una vida de pecado, hablo por mí, una vida de pecado donde yo estaba acostumbrado a actuar de cierta manera, a hablar de cierta manera, a ver cosas que a mí me gustaban, a oír cosas que a mí me gustaban. Pero cuando uno tiene el deseo de caminar y que el Señor vea con agrado nuestra vida, tengo que poner atención porque hay cosas que ya no tengo que oír, hay cosas que ya no tengo que ver, hay cosas que ya no tengo que decir o probar o comer. Es decir, tiene que haber una transformación mía para este nuevo caminar de la esclavitud a la libertad que se vive con nuestro Señor Jesús. Muchos a ese cambio es a lo que le tienen temor, a dejar esa vida de esclavitud donde nos acostumbramos a muchas cosas. Déjeme decirle, querido amigo, hermano, hermana, que el vivir en esclavitud nos trajo muchos hábitos negativos. Es importante que los dejemos y que ahora, si queremos agradarle al Señor, caminemos, pero este caminar va a ser diferente. Esdras nos va a dar unos ejemplos preciosos. Antes de entrar a eso, quisiera hablarles un poco del Eisenhower Matrix, la matriz de Eisenhower. Este esquema que se ocupa mucho en muchas esferas de la vida, aplica si usted tiene negocios, si usted como persona, si usted es una persona nueva en el caminar con Cristo, si usted quiere algo con esta crisis, quiere ajustar algunas cosas y tratar un nuevo sistema en su vida, crear nuevos hábitos, todo eso les va a ayudar. Cuando hablamos de la matriz de Eisenhower, este modelo habla de lo que es urgente y lo que es importante, o lo que es no urgente y también lo que es no importante. Es decir, todos nosotros hacemos cosas que por un lado o son urgentes o no urgentes, y por otro lado son importantes o no son importantes. Es importante que ubiquemos esto porque en nuestro caminar cristiano hay cosas que ya no son importantes, pero por otro lado hay cosas que son urgentes. Por ejemplo, en esta crisis hay cosas urgentes, hermanos. ¿Cuál? El tener esa relación personal con el Señor, porque nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Y eso es cierto, eso no es una frase. Nadie sabe qué día va a pasar el día de mañana, independientemente del país donde se encuentre usted escuchando en esta tarde. Así que, si podemos establecer qué cosas son importantes y qué cosas son urgentes, eso nos va a ayudar. Primero, cuando tenemos cosas urgentes, pero que también son importantes, esas cosas las tenemos que hacer. Si usted conoce a alguien que siempre anda corriendo porque no le da tiempo y lo tiene que entregar y lo tiene que hacer, es muy probable que cuando algo fue importante, no lo hizo. Y ahora es urgente y ahora lo tiene que hacer a fuerza. Cuando algo es urgente e importante, se tiene que hacer. Pregunta, ¿usted ya sabe en este tiempo qué es lo que tiene que hacer urgente e importante? Segundo, cuando algo no es urgente, pero sí es importante. Cuando algo no es urgente, pero sí es importante, eso usted lo puede posponer. Pero es muy importante que cuando usted lo posponga, dé una fecha cuando lo va a hacer, porque si no, no funciona. Por ejemplo, yo tengo que pintar esta parte de mi casa. Como no es urgente, lo voy a posponer. La pregunta es, ¿para cuándo? Oh, lo pospongo para mañana. Eso es importante, que usted ponga una fecha para que usted lo haga. Entonces, ya tenemos lo que es urgente y no urgente, pero que sí es importante. Ahora vamos lo que es urgente, pero no es importante.
es urgente, pero no es importante. Eso usted lo puede delegar, porque como no es importante, es probable que alguien más lo pueda hacer. Delegue. Sobre todo en la familia, es importante que sepamos en este tiempo que estamos viviendo de una forma diferente, quién puede hacer ciertas actividades. No todo lo tiene que hacer mamá o papá o el que esté encargado. Podemos compartir. Y por último, lo que no es urgente y que también no es importante. Eso hay que eliminarlo. Y ese es el punto de que yo quiero hablar. Ya cuando sabemos qué puedo hacer, qué puedo posponer, qué puedo delegar y qué puedo eliminar. Tristemente, yo veo cómo creyentes en esta crisis han eliminado la alabanza a Dios, la lectura de la palabra, la oración, la congregación, aunque sea en forma habitual. Yo lo veo, lo platico con otros consiervos pastores. Desgraciadamente muchos han eliminado esa parte, y en momentos de crisis, si algo necesitamos es estar con nuestro Señor, porque Él es el que nos va a quitar el miedo, la ansiedad, nos va a dar fuerzas para seguir adelante. Es lo que necesitamos hacer. Por otro lado, muchos ahora que hay que no hay mucho control de quién lo están viendo, ahora lo urgente y importante se han vuelto otras cosas que no son necesarias. Aquí en Estados Unidos el consumo de alcohol ha subido mucho porque la gente está más tiempo en su casa, está ahí, no hay otra cosa que hacer afuera, y tristemente han puesto en sus actividades, como si fuera algo importante y urgente, hacer cosas que no son correctas. Así que con esto en mente, esto les va a ayudar a usted. Úselo en muchas esferas de su vida. La pregunta ahora es, en momentos de crisis, ¿cuáles son los cambios que tengo que hacer? Nos da Esdras el ejemplo de pasar de la esclavitud a la libertad. Si uno está cambiando de forma de vida, es lógico que uno tenga que establecer nuevos hábitos, nueva forma de vida. Si usted quiere cambiar y empezar una nueva relación con el Señor, dejar esa vida pasada de esclavitud y ahora quiere llevar una vida que agrade al Señor, esto es lo que usted necesita. Esto es lo que necesitamos todos. Aún usted que ha caminado muchos años con el Señor, estos consejos que Esdras nos da, que Dios le da a Esdras, estos consejos nos ayudan para confirmar lo que es importante, lo que es correcto, lo que es cierto y lo que hay que hacer. En base a esto, lo voy a animar a que me acompañen al libro de Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. O sea, esto es lo que Ciro dijo. Versículo 2. Así ha dicho Ciro, rey de Persia. Fíjense la parte en amarillo. Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, porque él no era judío, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es Dios. Fíjense, un rey pagano reconoce a Jehová Dios como Dios verdadero, en la cual está en Jerusalén. Versículo 4. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, fíjense, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias,
para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Esa es la historia. Ciro, que derrota a Nabucodonosor, recibe en visión la orden de Dios de que deje a su pueblo, que se vaya. Había una necesidad de reconstruir el templo. Y el rey, si seguimos leyendo en el mismo capítulo 1, en el versículo 5, dice: entonces se levantaron todos los jefes. Y luego dice en el versículo 7, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Es decir, Dios le da una orden a él es el primero en actuar, él provee y les dice: vayan a construir el templo. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver aquí que Dios consideró 3 restauraciones necesarias en su pueblo antes de la reconstrucción del templo. Quiero que vean eso, hermanos, que los cambios que Dios pidió al pueblo fue antes de la reconstrucción del templo. El puro texto nos pone a pensar en algo. Si usted quiere servirle a Dios, es muy importante que haga cambios. Cuando una persona quiere alcanzar un grado de aceptación, de agrado hacia el Señor, tiene que hacer cambios trascendentes, definitivamente. Ya no puede uno hablar como antes, ya no uno puede no caminar como antes, ya no puede uno hacer las cosas de antes. El Señor pide que antes de que hagamos algo para Él, tenemos que hacer cambios en nosotros. Y ahí viene, tenemos que acomodar nuestras prioridades. Cuando hablamos de prioridades, hablamos de límites. A muchos de nosotros no nos gusta que nos pongan límites. ¿Por qué? Porque pensamos que cuando nos ponen límites es malo. Pero no, poner límites es bueno, es sano. Lo que pasa es que somos rebeldes y no nos gusta que nos digan que no hagas eso, que no hagas esto. Pero poner límites es sano. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Lo primero que Dios hace es que restaura sus recursos. Restaura sus recursos. Les digo porque en este tiempo seguramente es un buen momento para ver qué hacemos nosotros con nuestros recursos. Lo que Dios le da, ¿qué es lo que usted está haciendo con eso? Lo que usted hace con lo que Dios le da honra a Él o nada más es honra a usted. Vamos a ver, versículos 5 al 7, Esdras capítulo 1, dice: entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir ¿a qué? A edificar la casa de Jehová. O sea, había una necesidad. ¿Cuál necesidad? De edificar la casa de Jehová. Pongan atención porque ahorita quiero hablar un poco la diferencia entre necesidades y deseos. Dice que subieran a edificar la casa de Jehová. Había una necesidad, la cual está en Jerusalén. Versículo 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas. Además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Ahí ya no es que hay la necesidad, pero cuando se hace voluntario es porque existe el deseo de hacerlo, el deseo de participar, porque es voluntario, nadie me está forzando. Todo lo que el Señor nos pide a nosotros es voluntario, todo. Aceptar al Señor en su corazón es voluntario, nadie le está torciendo la mano para que lo haga. El que escuche y haga y lea su palabra es voluntario, todo es voluntario. Y aquí dice que había la necesidad y todo lo que lo ofrecieron voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Que cuando
Cuando Nabucodonosor conquistó Jerusalén, sacó todos los tesoros y se los trajo a Babilonia, lo que ahora es Irán, Irak, esa área, se los trajo. El rey Ciro los volvió a sacar y se los entregó y los trajeron de regreso a Jerusalén. Bueno, hay una gran diferencia entre deseos y necesidades. Eso es importante, que sepamos distinguir, ahora que estamos haciendo prioridades en nuestras vidas. Nuestra vida ha cambiado en todas las áreas, forzosamente necesitamos hacer cambios. ¿Cómo la palabra de Dios me ayuda a hacerlo eso? Tengo que diferenciar en lo que son deseos y lo que son necesidades. Deseos, probablemente nosotros deseamos cosas materiales. Ahora, si usted lo tiene, qué bueno, gracias a Dios, pero mi pregunta es, de lo de recibido de Él, ¿usted se acuerda de otros? ¿O solamente es usted el único que quiere estar satisfecho? Esos son los deseos. Cuando hay necesidades, mucha gente dice primero yo, después yo, y después ¿quién? Pues yo. Mucha gente, cuando tiene recursos, cuando tiene la bendición de recibir, se olvida que hay necesidades. No las necesidades de uno. Hay gente que en realidad está pasando por situaciones difíciles. Usted tal vez en este momento pudiera decir, ¿sabe qué? Es que no tengo mucho y no puedo ayudar a nadie. Déjeme decirle que siempre estamos en condición de ayudar a alguien. Siempre estamos. Y lo bonito es que cuando lo hacemos voluntariamente, como el pueblo lo hizo, trae una paz preciosa. Una paz que llena el alma cuando uno de lo recibido de las manos de Dios compartimos con otro. Trae una paz que solamente Dios y el que lo hace lo sabe. Si a usted en estos momentos Dios lo está bendiciendo, sería un buen tiempo para que usted piense en ayudar a otros. Que dentro de sus prioridades, que lo que es importante, incluya usted poder ayudar a otros. Va a haber alguien que necesite su ayuda. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Acuérdense que Juan siempre nos habla cómo era Jesús. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Déjenme decirles, hermanos, que si usted ahorita, en medio de esta crisis, usted tiene la oportunidad de ayudar a alguien, hágalo. Hágalo. Este es el momento. Cuando en una crisis hay gente que está sufriendo más que usted, en sus prioridades, si usted quiere empezar a caminar una vida diferente, piense en los demás. Piense que hay alguien que necesita de usted. Hay niños que no tienen que comer. Hay hospitales que necesitan ayuda. Y si usted tiene lo suficiente y lo puede hacer, hágalo. No importa lo pequeño que sea. Me acuerdo de esa historia donde un niño iba caminando a la orilla del mar y veía las estrellas de mar en la orilla y agarraba una estrella de mar y la aventaba para adentro. Veía otra, agarraba la estrella de mar y la aventaba para adentro. Y un señor lo observó y le pregunta, ¿qué estás haciendo, niño? Y le dice, estoy salvando estrellas de mar. Y el señor, queriéndose burlar de él, y le dice, ¿y a poco tú crees que vas a salvar a todas las estrellas del mar? Y el niño se agacha, agarra a otro y le dice, no a todas, pero a esta sí. Y la avienta al mar. Yo lo animo, en su capacidad, en sus prioridades, incluya
ayudar a alguien. Entonces, primero lo que Dios hizo con su pueblo que va de la esclavitud a la libertad, restauró sus recursos, una forma nueva de pensar con lo que ellos tenían. Segundo, restaura su gente. O sea, primero restaura lo que ellos tienen, ahora va a restaurarlos a ellos. Y fíjense lo que pasa. En el capítulo 2, versículos 1, 64 y 68, aparece este grupo de personas que se van con Zorobabel. Tan pronto Ciro dio el decreto y dice, me dijo Dios que le voy a construir su templo. Aquí están los tesoros y vayan. Entonces Zorobabel junta a la gente y dice, capítulo 2, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Versículo 1. Versículo 64. Toda la congregación, pongan atención, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360. Esa es la cantidad que salieron de Babilonia. Versículo 68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntariamente para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Fíjense, ellos son esclavos. En la esclavitud tú no eres dueño de nada. ¿Cómo era posible que los esclavos vinieran con recursos y voluntariamente a dar? La única forma es que Dios hubiera transformado la forma de pensar de ellos. Imagínense toda su vida esclavos y de pronto les dicen, son libres, tengan estas joyas, este oro, y ellos dicen, lo vamos a dar para la construcción del templo. Mi pregunta es, ¿usted hubiera hecho lo mismo? Que usted ha sido esclavo y de pronto dicen, y ahora tú eres libre, ten estos tesoros, hoy lo voy a dar a la reconstrucción del templo, ¿usted lo haría? No sé, yo creo que es muy difícil hacerlo, a menos que Dios cambie nuestra forma de pensar y que mis prioridades ahora sean otras. Que tal vez antes mi prioridad era que yo comiera, antes mi prioridad era que estuviera yo sano para hacer los trabajos forzados como esclavo, pero ahora que soy libre y que me voy a Jerusalén, a la tierra de mis padres, con los tesoros que llevo, digo, es para construir el templo. La única forma en que uno puede hacer esas cosas es que uno cambie de forma de pensar. Mi pregunta es, si usted quiere caminar con el Señor, ¿cuáles son sus prioridades? Ahora en tiempos de crisis, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que le consume todo el tiempo pensando, diciendo, es que este es nuestro objetivo? Como familia, este es lo que queremos hacer, esta es nuestra meta. Para diciembre, nosotros como familia queremos alcanzar este objetivo y por eso estamos haciendo esto. Queremos tener un devocional familiar. Queremos escuchar la palabra. Queremos estudiar la palabra. ¿Cuáles son sus prioridades? Mi pregunta es, ¿Dios entra en sus prioridades o ya lo sacó? Porque está usted muy preocupado. Porque usted tiene mucho miedo. Porque usted está muy triste. Precisamente ahora es cuando debemos incluir a Dios en nuestras prioridades. Así que este es el grupo de gentes que se van, salen de la esclavitud, se van a construir el templo y lo que tienen, dicen, es ofrenda voluntaria para construir el templo de Jehová. Mi pregunta es, ¿lo que usted tiene está considerando sus talentos, sus recursos, su tiempo para servirle a Dios?
dentro de sus prioridades, ¿usted lo está considerando? ¿O no entra para nada a Dios? Porque es muy triste. Hay gente que es exitosa y todo, y platica uno con ellos, y Dios no está en su lista de prioridades. No está, no aparece. Yo platico con ellos. Y me platican todos sus planes y planes y planes, y no veo a Dios en sus planes. Eso lo dejo de tarea, porque de pronto puedo ser yo o usted. Segunda de Corintios 9:7 nos da un versículo precioso acerca de dar. Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mi familia y yo lo hemos experimentado, el compartir, aun cuando uno no tiene lo suficiente, uno pensaría, pero cuando uno comparte de una forma alegre, hermanos, usted tal vez ya lo ha vivido. El Señor multiplica, el Señor lo ve con agrado, el Señor bendice. Dentro de nuestras prioridades, aún dentro de la crisis, en la familia, siempre ha estado dar y compartir. Yo lo animo a que lo incluya ahí. Esta promesa que da el Señor de estar con uno, la da desde antes, en Segunda de Crónicas, cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Fíjense, esto está precioso, hermanos. Entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Yo no sé a usted, este versículo, Segunda de Crónicas 7:14, yo no sé qué le haga pensar, pero a mí, déjeme decirle, dice, si se humillare mi pueblo, yo me humillo, sobre el cual el nombre es invocado, yo lo invoco, y oraren, yo oro, y buscaren mi rostro, yo lo busco, y se convirtieren de sus malos caminos, yo he cambiado. Entonces dice, yo iré desde los cielos. ¿Y saben qué? Yo sé que mi Padre me está escuchando. Yo sé. Y yo sé que Él va a sanar mi tierra, que Él va a cuidar de mis hijas, que Él va a cuidar de lo que yo tenga, Él me va a cuidar en mi trabajo, y yo lo veo. Porque así como dice la palabra de Dios, así pasa. Si usted lo quiere vivir en su vida, tómelo así, hágalo. Humíllese ante nuestro Señor, invoque su nombre, ore y busque su rostro, conviértase de sus malos caminos. Todo eso está en estos versículos, en un versículo solamente. Todo eso está. Humíllese, invóquelo, ore, busque su rostro y conviértase de sus malos caminos. Y ahí está la promesa. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si este solo versículo existiera de la Biblia, este sería suficiente para mí, para que yo cambiara y creyera. Yo no sé usted. Entonces, restaura sus recursos, restaura su gente y restaura, 3, su alabanza. Cuando el Señor nos cambia, nuestra alabanza es nueva. Cuando el Señor lo transforma a uno, nuestra alabanza es diferente. Si antes nos pasábamos un tiempo felices cantando otro tipo de cosas, ahora nuestro corazón busca la alabanza a nuestro Dios. Y mucha gente nos critica. ¿Por qué? Porque siempre estamos alabando al Señor, queremos servirle a Él, queremos caminar como Él, pero en realidad, ahorita vamos a ver cómo Romanos 12 nos dice que hay una transformación total en nosotros. Nuestras prioridades han cambiado ahora que servimos al Señor. Dice, fíjense, aquí habla de algo muy interesante, la restauración del altar y del culto. Seguimos en Esdras, capítulo 3. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel
ya establecidos en las ciudades, ya están ahí en Jerusalén, en las ciudades alrededor. Se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, el que trajo todo el grupo, el líder, hijo de Salatiel, y sus hermanos. Y edificaron, fíjense lo que hacen, edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Ok. En el Antiguo Testamento existía la relación de Dios con su pueblo. En el Nuevo Testamento es Jesús con su iglesia. Algunas cosas en cuanto a la alabanza, a los sacrificios, son completamente diferentes. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento es el sacrificio para ofrecerle sangre como prueba de la redención de pecados. Eso pasa en el Antiguo Testamento. Cuando llegan aquí, dice que le ofrecen holocaustos. Mi pregunta es, el día de hoy, ¿cómo aplicamos el que uno le ofrezca holocaustos? Ya no es tiempo del sacrificio humano. Ya no es tiempo de lacerar mi cuerpo por ofrenda al Señor, como muchas personas todavía tristemente lo hacen, que se laceran, que se lastiman pensando que así agradan a Dios. Eso no es cierto. Nuestro Señor Jesús nos dijo que la obediencia era mejor que el sacrificio. Entonces, ¿cómo aplicamos esto que Dios, que este pueblo hace, que le ofrece holocaustos y en el altar? Lo que pasa es de que ahora el altar es nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Esto es el altar de Dios. El Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y toma posesión de nosotros, y ahora todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, la ofrenda mayor que yo le puedo dar a Dios es yo mismo. Esa es la ofrenda mayor que yo le puedo entregar. Yo no le puedo dar mi reloj o mi carro o mi dinero tengo. ¿Qué le puedo dar a Dios? La mejor ofrenda que yo le puedo dar a mi Señor es mi corazón. Es mi yo, mi alma entera. Eso es la mejor ofrenda. Ellos se fueron a reconstruir el templo. Y aquí pasa algo curioso. Observen. En el capítulo 3, del 3 al 6. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová. Holocaustos por la mañana y por la tarde. Fíjense, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová, y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda, otra vez, voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová. Y fíjense lo que dice aquí. Pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Qué le dice ese renglón a usted? Todavía no habían empezado a hacer a lo que ellos venían, pero primero le hicieron su altar a Dios. Antes de empezar a trabajar, ellos se ofrecieron y se entregaron al Señor sus recursos, los holocaustos. Dice que empezaron con las fiestas solemnes, pero también las fiestas espontáneas, el holocausto continuo, antes de echar los cimientos del templo. Yo lo animo. Si usted quiere servirle al Señor, si usted quiere darle una vida que le agrade a Él, antes de que empiece usted a hacer algo,
empiece con su altar que usted tiene. ¿Cómo? El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 del 1 al 2 nos dice lo siguiente: así que, hermanos míos, y obsérvense que hay 3 partes en amarillo, pongan atención. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis en este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este versículo, Romanos 12, 1, 2, es la base de lo que es la psicología. Usted va con un psicólogo y le va a decir que cambie de su forma de pensar. Romanos 12, 1 y 2. Si usted quiere servirle al Señor y dice, bueno, sí, ahora voy a dar, pero aquí atrás donde nadie me ve, yo sigo haciendo las cosas que me gustan, eso no sirve para nada. O yo voy a hacer cosas con mi familia, pero dentro de mi corazón sigo siendo un egoísta, un mentiroso, no va a servir de nada. Primero, tenemos que empezar con nosotros mismos. Y tiene que haber una transformación total. No se preocupe de cómo lo va a hacer, porque en primera, usted no lo va a hacer. Usted no lo va a hacer. El que lo hace es el Señor. Lo único que pide Él, que usted se deje que Él lo haga. Cuando dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo, ¿está claro? Es nuestro cuerpo físico en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, en nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, fíjense, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Alma, el entendimiento, el alma donde vienen todas las emociones, los pensamientos, los deseos, todo lo que es de uno, sino transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Buena voluntad de Dios, esa parte espiritual donde solamente Dios habla con nosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios en mi vida? Si ustedes ven aquí, Romanos 12, 1 y 2, requiere una transformación del cuerpo, del alma y del espíritu. Ahora que las prioridades han cambiado, yo lo animo a que Dios sea parte de sus prioridades. Y Dios va a hacer esta transformación en cuerpo, en alma y en espíritu. Y deje que Él lo haga. Usted solamente déjese llevar por Él. Si nos ponemos a pensar cómo voy a cambiar, no vamos a llegar muy lejos. Porque en nuestra mente no existe incluso tal vez el deseo. Hay cosas que me traen placer a mi cuerpo que no quiero dejar. Entonces no voy a imaginarme un plan. Deje usted que el Señor transforme su cuerpo, su mente y su espíritu. Así que con Romanos termina y la pregunta para terminar con este mensaje. Su remanente, la gente de su pueblo judío, hizo todo lo requerido para servir a Dios. Todo lo hizo. En Esdras capítulo 1 al 3 lo vimos. Mi pregunta para ustedes, ¿dónde están tus prioridades? Así que yo lo animo a que incluya a Dios en sus prioridades y usted va a ver los resultados. Muchas gracias por estar en este tiempo con nosotros compartiendo la palabra y lo animo a que la aplique, a que la vuelva a escuchar este mensaje. Lo puede ver en YouTube, lo puede escuchar en podcast. Hay formas de que usted pueda escuchar este mensaje otra vez. Compártalo con alguien. Especialmente hay gente que quiere cambiar y de pronto se desanima, se cae. Hay que levantarlos, animarlos con la palabra de Dios. Esto es una buena forma de ayudar a otros, animándolos y dejar que el Señor nos transforme. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Y te pedimos, Padre, que nos anime a establecer nuestras prioridades, pero sobre todo tomándote en cuenta a ti, en lo que es importante, lo que es urgente, que tú estés en ese cuadro, Señor, de lo que es importante y urgente. Y enséñanos, Señor, danos sabiduría para que aquellas cosas que no son ni importantes, ni son urgentes, que las eliminemos, Señor, especialmente si nos están haciendo daño. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Hasta luego.